Buenas tardes, estimados compañeros, profesor. A continuación yo les voy a explicar sobre mi tema de trabajo de integración curricular, el cual titula Análisis de estabilidad de taludes rocosos en un tramo de la vía Tena-Baeza, región subandina del Ecuador. Mi nombre es Anderson David Campos, soy parte de la Ingeniería en Geociencias de la Universidad Iquian y esta presentación hace parte de la materia seminario de titulación 3. A manera de antecedentes sobre este tema de investigación, es bien sabido que nuestro planeta Tierra atraviesa por diversos procesos geológicos propios de su geodinámica, entre ellos los deslizamientos en masa, que son muy frecuentes en las carreteras montañosas de todo el mundo y sobre todo del Ecuador. Estos acontecimientos causan la pérdida de vidas humanas y, por consiguiente, pérdidas en economía, porque se interrumpe el flujo comercial de distintas poblaciones humanas. Entonces, este tipo de eventos naturales es importante estudiarlos desde un punto de vista geotécnico. Es común encontrar en todas las carreteras montañosas taludes que se definen como una superficie de suelo o roca que está expuesto y que tiene un cierto ángulo con respecto a una superficie horizontal. Entonces, aquí vemos una imagen. En la parte inferior se representa un talud. Básicamente en la parte donde dice pie, aquí se encuentran las carreteras y en la parte superior del talud se denomina cabecera o corona. Bueno, los taludes son muy frecuentes a que sufran problemas de inestabilidad. Es por eso que los técnicos y científicos realizan un análisis de estabilidad de taludes para determinar un factor de seguridad. Este factor de seguridad es una medida cuantitativa de qué tan propenso es un talud a sufrir un fallo o colapso o deslizamiento. Entonces, básicamente lo que se pretende en este estudio es tomar todos los parámetros de los taludes en macizos rocosos para realizar un análisis de estabilidad de taludes. Posterior a ello, calcular un factor de seguridad para ver qué tan propensos son los taludes a sufrir un fallo y posterior a eso, proponer soluciones generales en el caso de taludes inestables. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que la zona de estudio en la cual se realizará este análisis de los taludes rocosos será o comprenderá el tramo vial que inicia desde sur a norte, desde la Y de Narupa hasta la Virgen de Guacamayos, en el cantón Achidona. Es importante reconocer que existen diversos factores que propician la inestabilidad de estos taludes, tanto taludes rocosos como taludes en suelo. Entonces podemos dividirlos en dos factores, en factores condicionantes y desencadenantes. Los primeros se refieren a los factores propios de la zona o del lugar o del terreno que se encuentra asentado un talud. Y los factores desencadenantes se refieren a factores modificables o que están sujetos a cambios en el entorno. En cuanto a la justificación de este estudio, reconocible, existe un largo historial de eventos de deslizamiento. 8 de octubre del 2019, tras un derrumbe, grandes bloques de roca cayeron o impactaron sobre un bus interprovincial, causando la muerte de una persona y dejando herida a otras 14. Por ejemplo, cuando existe un deslizamiento en este tramo vial, se forman grandes aglomeraciones de automotores esperando a que se habilite o se aperture el paso tras el trabajo de maquinarias. A pesar de todos estos eventos repetitivos, existe solamente un estudio público, una tesis que se ha realizado en donde se diseñan obras de estabilización solamente en 3 sitios de este tramo vial. Sin embargo, este estudio no se enfoca en calcular el factor de seguridad de los taludes, ni tampoco toman en cuenta los taludes en macizos rocosos. Simplemente se encargan de identificar un daño aparente en la carretera y proponer obras de estabilización, sin ningún tipo de análisis de estabilidad. Entonces, la geotecnia, en este sentido, nos puede proveer, bueno, es una ciencia, rama de la ingeniería civil, que nos puede proveer de herramientas para buscar soluciones hacia los problemas que pudieran existir en la infraestructura civil. Bien, las preguntas de investigación de las cuales me he propuesto o planteado, tenemos en la pregunta general es ¿cuál es la estabilidad de taludes rocosos en el tramo vial de acuerdo al inventario de taludes en macizos rocosos? En las preguntas específicas tenemos que ¿cuál es la calidad geomecánica de los macizos rocosos en la zona de estudio? De acuerdo al índice de resistencia geológica, que es un sistema de clasificación para determinar la calidad geomecánica.
La segunda es qué tipo de roturas del macizo rocoso existen mediante un análisis cinemático. La tercera, cuáles son los valores de cohesión y fricción del macizo rocoso y cuáles son los factores de seguridad de los taludes analizados de acuerdo al método de equilibrio límite. Y por último, de forma general, cuáles son las posibles medidas de estabilización de los macizos rocosos de acuerdo al criterio de González de Vallejo. Bien, a partir de estas preguntas de investigación y con búsqueda en bibliografía, podemos dar respuesta a una posible respuesta o hipótesis a estas preguntas. En orden general, la primera hipótesis que nos hemos planteado sería que todos los taludes en esta zona de estudio serán inestables debido a que el tramo vía o la carretera es bastante sinuosa y se encuentra en una zona montañosa. Entonces, todos los estudios que se han realizado de taludes y que tienen estas características similares mencionan que los taludes son totalmente inestables. Además, la calidad geomecánica, de acuerdo al sistema de clasificación GCI, será de pobre a muy pobre. Además, se piensa encontrar o se prevé encontrar 4 tipos de modos de rotura mediante un análisis cinemático. Estos tipos de roturas son falla planar, falla en cuña, por deslizamiento, por traslación, perdón, y un tipo de falla circular. Además, como el granito es el tipo de roca más frecuente en esta zona de estudio, este tiene un ángulo de fricción y cohesión que van en unos rangos. Entonces la cohesión será, o se espera que sea de 150 a 500 kilopascales sobre centímetro cuadrado y el ángulo de fricción de 45 a 48 grados. Además, debido a que la carretera se encuentra es una estructura que debe ser perdurable, se recomienda que el factor de seguridad sea entre 1.5 y 2. Entonces, se esperaría que todos los taludes estudiados en este tramo vial tengan este factor de seguridad. Y bueno, esta ha sido mi presentación hasta hoy. Gracias.